Para mí es muy conmovedor, es un privilegio estar en este salón, estar acá con todos ustedes, siendo testigos de este momento casi histórico, diría, un reconocimiento público, de un reconocimiento oficial, de un reconocimiento en un nivel muy alto, que no es formal, aunque esté lleno de formalidades, sino que es el producto realmente de un trabajo profundo y de un reconocimiento por la tarea profunda en favor de la infancia que durante muchísimos años se vino realizando en este país, se vino realizando en Argentina. Digo esto porque desde esa experiencia, desde hace tantísimos años, digo tantísimos, estoy hablando de prácticamente 30 años, en el año 1985, por un congreso casualmente en París, tuvimos la oportunidad de conocer, de apreciar y de impactarnos y de sorprendernos, diríamos, por lo que veíamos acerca de la vida cotidiana de niños con una calma, una armonía, un bienestar, un interés por la vida, una alegría por explorar, por mirar, por conocer, por relacionarse con los demás, sumamente impactante para nosotros que éramos profesionales, que acudíamos a ese congreso en París, porque se trataba de niños que vivían en un orfelinato. Por lo tanto, no eran niños que habían iniciado su vida en un campo ni en un momento con plena felicidad, en una familia que los acogía, que los esperaba, que los atendía. Sin embargo, en ese momento, lo que nosotros veíamos en esos films que presentaba la doctora Agnès Santó en París, nos interpelaron de tal manera, nos dijimos algo muy particular, algo muy extraordinario están viviendo estos niños que nosotros no conocemos, que nosotros no sabíamos, que nosotros no encontrábamos en general en los niños que habían vivido situaciones traumáticas, que habían vivido la pérdida de los padres, que vivían en situaciones institucionales. Y entonces eso abrió a una inquietud de conocer algo más, un poco más, cómo había podido suceder ese extraordinario proceso, cómo, con qué cuidados, con qué instrumentos, con qué teorías, con qué prácticas se podía ayudar realmente a generar una infancia feliz y plena en niños que habían iniciado su vida con semejante desgarro, con semejante dolor, con semejante situación traumática de haber perdido su propia familia biológica o de referencia. Y entonces eso llevó a que pudiéramos realmente iniciar una búsqueda sobre los orígenes, quiénes tenían el secreto, era la búsqueda del tesoro, dónde se encontraba esta especie de elixir que permitía a estos niños y a estos jóvenes, a estos adultos después, porque también conocimos las historias de niños que habían sido niños en ese lugar, pero que después eran adolescentes, que eran adultos, que tenían sus propias familias. Y así fue como llegamos al Instituto LOXI de Budapest. Y en el origen de ese Instituto LOXI de Budapest está y estaba la doctora Emmy Pichler. La doctora Emmy Pichler, que fue la madre de la licenciada Ana Tardos, ella es su hija, y que ha sido la pediatra de la familia de Agnès Santó cuando ella nació. Por lo tanto, podemos decir que ellos lo han vivido
experimentado en su propia sangre, en su propia carne, en su propio proceso, en su propia vida, en el aire que respiraban cotidianamente, las ideas, la filosofía, la imagen de un niño que podía ser activo, feliz, interesado en el mundo, interesado y con buenas relaciones con su entorno, abierto a la comunicación, abierto al aprendizaje, abierto a lo social, abierto al mundo maravilloso en el cual vivía. Y esto creo que creó realmente un saber desde una convicción muy profunda, y no de estudiarlo en los libros, o no de tal vez poder verlos en alguna práctica específica o pasar algún fin de semana en una observación, en asombrarnos y maravillarnos, sino que lo que nos podían transmitir Ana Tardos, lo que nos podía transmitir Agnès Sartot, de las ideas originales, de las ideas innovadoras, nunca vistas hasta ese entonces en el campo de la psicología y de la pedagogía infantil. Tal vez abrevando, tal vez nutriéndose en corrientes que también eran muy innovadoras en la pedagogía, porque hay que pensar que en esas épocas había muchos pensadores que habían propuesto pedagogías activas, pedagogía del respeto por las iniciativas de los niños, las pedagogías para los niños creadores, la idea de que el adulto podía tener otros lugares, otras funciones, otras miradas atentas y respetuosas sobre el niño, con un cuidado minucioso y extremo y delicado y sutil, más allá de la propuesta de enseñarles un programa todos los días o hacerle hacer un ejercicio todos los días. Por eso, Emmy Pichler, médica pediatra, que nació en Viena en 1902, que falleció en 1984, por eso cuando fuimos a Loxi, ella hacía relativamente poco tiempo, era en enero de 1986, hacía poco tiempo que ella había fallecido, pero todo su equipo en el Instituto Loxi, Ana Tardos, la doctora Judith Fall, María Vincent, creo que expresaban muy profundamente esta frase que después dijo Bernard Martineau en un libro que escribió Los niños de la Colina de las Rosas. La Colina de las Rosas es la colina de Loxi, justamente de la calle Loxi en Budapest, que decía: al final de este extraño siglo XX, y yo diría ahora porque de estos inicios extraños del siglo XXI y compulsionados del siglo XXI, que nos enseñaron todas, absolutamente todas las maneras científicas de destruir al individuo. Son extremadamente raros los lugares en el mundo donde, como en Loxi, se sabe científicamente cómo ayudarlo a construirse. Y ese fue el lugar, ese fue el desafío, esa fue la inquietud de ir a conocer y saber cada vez más justamente cómo ayudar a construirse. Y creo que es por eso que Agnès Sartot y Ana Tardos están hoy acá, porque representan para nosotros aquellas personas que nos transmitieron, que nos alentaron, que nos llevaron adelante en un proyecto que se inició en septiembre del año 1986, la primera vez que Agnès Sartot vino a la Argentina, la primera vez que abrió sus seminarios en aquella época en la Facultad de Medicina, acá en Buenos Aires. Fuimos recibidos, acogidos, yo diría, por una gran cantidad de profesionales del ámbito de la salud, de la educación, de la medicina, de la pediatría, de la psiquiatría, educadores de niños pequeños, que se sintieron impactados. Algunos resistían, algunos
no, no puede ser, esto no es cierto. Eso es así en Hungría, eso puede ser en Europa, es otra cultura. Acá no se puede. Y Agnès Santó se comprometió para venir todos los años a la Argentina, y a veces 2 veces por año a la Argentina. Abrirnos ese espacio de reflexión, ese espacio que no era de dictar cátedra, sino de ir abriéndonos y compartiendo para que nosotros, como protagonistas activos, abriéramos los ojos, abriéramos la piel, abriéramos la sensibilidad para poder ver, para poder tener otra imagen de los niños, que aquella que teníamos tal vez pobrecito no sabe, es muy chiquitito, no puede nada, yo le tengo que enseñar todo, le tengo que dar todo, es un incapaz. De la mano de ellas hemos aprendido, de la mano de ellas y de la mano de las extraordinarias artistas, como decía justamente la doctora Miriam David, del equipo que les acompañó en el Instituto Loxi de Budapest. Investigadoras, profesionales, pero sobre todo personas sensibles, abiertas, inteligentes, buscadoras, investigadores profundos de la realidad cotidiana de los niños, con una preocupación, con una pregunta cotidiana de cómo puedo hacer mejor para que la vida de estos niños sea más digna de ser vivida. Y yo creo que eso es lo que fuimos aprendiendo todo este tiempo. Por eso quería agradecerles y quería presentar también desde acá un pequeño film, una pequeña síntesis justamente de un film realizado por Bernard Martineau hace muchos años para poder compartir con ustedes